Buenos días para todos, queridos hermanos y amigos que están con nosotros esta mañana en este servicio dominical. Un gozo poder compartir una vez más la palabra del Señor, ahora que estamos iniciando ya el libro de Isaías, el primer libro profético que nos encontramos en nuestra lectura de la Biblia en un año. Así que vamos a irnos ubicando. Te pido que por favor ubiques tu Biblia, si la tienes a la mano, en el capítulo 40 de este profeta Isaías. Isaías nos dice la escritura que un consejero de reyes. Si uno mira el capítulo 1 de Isaías, nos dice el momento en el que él estuvo llevando a cabo su ministerio. Algunos profetas como Usías, Ezequías, que tenemos allí mencionados en el primer versículo, nos cuentan del momento de los reyes de Judá en los cuales Isaías profetizó, habló en nombre del Señor y le sirvió a él en medio de estos reyes. Dicen que Isaías tenía cercanía con ellos, seguramente, y posiblemente Isaías familiar o muy cercano a esta clase de realeza, lo cual le permitía tener un contacto directo con ellos. Pero el tiempo en el que Isaías habla y trae su mensaje de parte de Dios es un tiempo difícil, un tiempo muy difícil para la nación de Israel. Recuerden ustedes cuando hicimos nuestra lectura por allá en los libros de Primera de Reyes, Segundo libro de Reyes, ahí donde está ubicado, en el segundo libro de Reyes donde tenemos ubicado este profeta Isaías en esa situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Ya el reino del norte había sido llevado cautivo en manos de Sennacherib, rey de Asiria. Isaías fue testigo ocular de esa situación. Y ahora Jerusalén, Judá, estaba amenazada por este mismo rey. Muchas ciudades habían sido tomadas por Sennacherib, este rey asirio. Y ahora Jerusalén estaba casi sitiada por este imperio, un imperio que había surgido de esta manera. Así que bueno, quiero un poquito con ese preámbulo, invitarlos a que leamos desde el versículo 12. No vamos a tomar todo el capítulo, sino a partir del versículo 12 de Isaías. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 40, versículos 12 hasta finalizar este capítulo en el versículo 31. Dice: ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor, o quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brizna de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para los holocaustos. Todas las naciones no son nada en su presencia, no tienen para él valor alguno. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y lo despliega como una carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí?, dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas, una por una, y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan
poderosa su fuerza, que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Bueno, hasta ahí esta lectura del capítulo 40. Como les dije, vamos a tomar estos versículos a partir del 12. Déjenme decir algo más, un poco el contexto para entender mejor este libro que estamos comenzando a leer. Podemos decir que el libro de Isaías puede dividirse en dos secciones, del capítulo 1 al capítulo 39, donde mayormente vamos a encontrar juicio de Dios a la nación de Judá, juicio de Dios a este pueblo amado por Dios por su pecado, por su idolatría, porque han llegado a confiar en otros dioses, en otros reyes, en otras naciones. Y viene un tiempo de juicio de parte de Dios. Pero también tenemos en capítulo 40, a partir de este capítulo que estamos leyendo hoy, un mensaje de parte de Isaías al pueblo de esperanza, un mensaje de consuelo. De hecho, el versículo 1 que no leímos comienza así: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Ese es el mensaje para los profetas, porque viene ahora un tiempo de esperanza para el pueblo, y mayormente vamos a encontrar acerca de las profecías que nos hablan del Mesías, del que habría de venir. Muchos han catalogado el libro de Isaías como el Evangelio del Antiguo Testamento. Su importancia es tal que hay muchas citas en el Nuevo Testamento acerca de este profeta Isaías. Jesús se refirió en muchas oportunidades acerca de Isaías, y este libro nos habla de la vida, de la muerte y de la persona del Mesías, que vendría para liberar y traer salvación verdadera al pueblo de Israel. Así que tenemos estas dos divisiones, y a partir de este capítulo 40 nosotros tenemos este nuevo mensaje. Este mensaje que pareciera como remontarse a un tiempo futuro, porque en este momento todavía el pueblo de Israel está en Jerusalén, están sitiados por los asirios, pero ellos todavía están ahí, bajo la amenaza constante de ser invadidos y ser llevados cautivos, tal como le había sucedido ya al reino del norte. Así que parece que Isaías, por la gracia de Dios, se anticipa a ver lo que sucedería. De hecho, el capítulo 39 finaliza diciéndole Isaías a este rey Ezequías que llegará un día cuando Babilonia, finalmente, otro imperio, otra potencia que se levantará, sí invadirá Jerusalén y sí los llevará cautivos 100 años después. Es decir, 100 años después de que Isaías dice esto, se va a cumplir el cautiverio y la invasión por parte de Babilonia al pueblo de Judá. Así que este tiempo para ellos es un tiempo muy tenso, un tiempo muy difícil. Piensen ustedes en la situación de ellos, de amenaza constante en sus vidas. Parece que era un pueblo que estaba en ese momento, por las palabras que estamos escuchando, un pueblo que estaba agobiado, que se encontraba cansado por la situación. Y las preguntas habían comenzado a surgir en muchos de los fieles que estaban allí en Judá. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Nos ha abandonado? ¿Nos ha dejado? Bueno, ya miraremos un poco más acerca de esto. Pero cuando estaba leyendo este texto, me puse a pensar en el día que por primera vez tuvimos un decreto de cuarentena en nuestro país, 23 de marzo, no sé si usted se acuerda de esa fecha, que nos tomó a todos por sorpresa cuando el presidente anunció que ahora tendríamos que tener 19 días restringidas nuestras salidas y solamente para algunas cosas en especial, pero debíamos estar en confinamiento.
Y eso que comenzó por 19 días, después se prolongó por 2 semanas más y luego por otras 2 semanas más. Y ya nosotros llegábamos casi a 4 meses de estar en esta situación. Situación que yo creo, ustedes estarán de acuerdo conmigo, de alguna manera nos va agotando, nos va cansando. Yo recuerdo los primeros días y era toda como una emoción de estar en casa, de estar juntos. Yo recuerdo aún explorando estas nuevas plataformas para encontrarnos y vernos por la pantalla y estábamos fascinados con eso, pero ya después de un mes, bueno, estaba muy bien, ¿cierto? Pero después de 2 meses ya como que no nos parecía tan significativo y comenzamos a notar el cansancio, el agotamiento a la situación, que nos va quitando las fuerzas, como que nos va quitando el aliento de alguna manera por la situación y por lo que estamos atravesando. Quiero relacionar esto con lo que dice Isaías, porque posiblemente para el pueblo de Israel fue algo similar. Piensa que tú y yo muriéramos sin ver nunca la vacuna de esta pandemia, a este virus. Piensa que el resto de nuestra vida tuviésemos que vivir con un tapabocas en nuestra cara y aislados uno de los otros. ¿Cómo sería eso? ¿Se imaginan? Eso fue lo que vivió Israel por muchos años. Cautiverio, fueron 70 años. Mucha de la generación de ellos nunca vio el regreso a casa nuevamente. Murieron en el exilio. Así que eso nos hace pensar, y yo quiero animarlos en esta mañana a pensar en esto. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes agotado en tu vida? Quizá por este virus, quizá por la manera en que te ha tocado trabajar, quizá porque el trabajo se ha acabado, quizá por la manera en que tienes ahora que relacionarte con los demás, porque ya no puedes salir y tener la misma libertad que teníamos antes, pero quizá también puedan haber otros motivos de tu cansancio y de tu agotamiento hoy. Quizás sea una enfermedad con la cual tú estás batallando hace ya un tiempo, algunos años, meses, semanas. O quizás sea la situación económica que no mejora y tú estás agotado y cansado de ver que no pasa nada, que no cambia nada. Quizás una relación que se ha deteriorado, que se ha dañado. Quizás tu vida sentimental, que no encuentras todavía la pareja, la persona con la que tú anhelas casarte. ¿Qué genera cansancio en tu vida? Y es en medio de eso, en medio de este tiempo en donde experimentamos el cansancio, la desesperanza, la duda en muchos casos, que el profeta Isaías quiere ponernos frente a la grandeza de Dios. Y ya ustedes habrán podido notar algo en la primera lectura. Y el poder incomparable de nuestro Dios para que nuestras vidas sean movidas a confiar plena y absolutamente en Dios. De tal manera, como termina bellamente este texto, nuestras fuerzas sean renovadas. Para eso quiero pensar en lo siguiente, porque el tema o el título que he pensado para esta predicación de esta mañana es ¿cuándo te sientes agobiado y cansado? ¿Cuándo te sientes agobiado y cansado? Y para eso yo quiero llevarte en el texto 3 maneras de cuándo sucede esto. ¿Cuándo sucede esto? ¿Qué debemos hacer? Lo primero que encontramos en este texto de manera muy bella es que Isaías quiere llamarnos a reconocer en primer lugar quién es Dios. Él quiere cautivar como nuestra mirada, Él quiere llamar nuestra atención. Y los versículos que tenemos comenzando desde el 12 en adelante, pues son preguntas. Y ustedes pueden notar que este texto, especialmente el versículo 12 en adelante, se mueve en preguntas retóricas que ya tienen una respuesta, que el pueblo ya sabe cuál es la respuesta. En estos versículos iniciales que nos hace mención acerca del Dios creador, ¿quién ha medido las aguas con la palma de su mano? ¿Quién ha marcado entre sus dedos? Esta imagen es preciosa, porque esta imagen nos muestra la grandeza, el poder y el dominio de Dios sobre todo lo que Él ha creado. De hecho, afirma que Él es el creador de todas las cosas, que Él es quien ha puesto en la palma de sus manos los mares, Él es quien ha medido con sus manos la longitud, es Él quien ha puesto entre sus dedos, dice aquí, la extensión de los cielos.
y eso nos habla acerca de la grandeza. Esta idea de mostrarnos a Dios en una semejanza humana es una figura literaria que se usa para que podamos de alguna manera entender en nuestras formas, en nuestro entendimiento, un poco de quién es Dios. Y eso es un regalo que tenemos en las Escrituras, que Dios se hace cercano en el sentido de que nos deja de alguna manera contemplar quién es Él, el Dios que domina. Estas descripciones que estamos mirando en estos primeros versículos colocan a Dios en un nivel demasiado alto, inalcanzable. Es como el versículo 13 que dice, ¿quién puede medir el alcance del Espíritu de Dios? El versículo 12 tiene como respuesta Dios. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha medido? Dios. En el versículo 13 la respuesta es nadie. ¿Quién ha enseñado al Señor? Nadie. ¿Quién le ha instruido a Él? Nadie. Y eso pone al Señor en un lugar único. Él es diferente, Él es único a todos los demás. Y bueno, yo perdónenme que adelante un poquito, porque quiero que miremos pues todo el texto y llegar a una parte final, que es donde se hace el énfasis del pasaje. Pero Dios aquí incluso se pone en comparación con otros. Y la idea aquí es, como en el versículo 15, a los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde. Es decir, ¿qué es tan grande como Dios? ¿Qué puede acercarse a Él? ¿Qué puede de alguna manera hacerse similar a Dios? Absolutamente nada. La respuesta, que ni siquiera las grandes naciones, ni siquiera esto puede llegar a asemejarse a Dios, puede compararse con Dios. De manera muy impresionante tenemos en el versículo 26 esta idea de que Él ordena la multitud de estrellas una por una. Yo no sé si ustedes han indagado sobre ese tema, pero los estudiosos y los científicos, y bueno, las personas que se encargan la astronomía de estudiar todos los planetas y el universo, hablan de que en nuestro universo hay millones de estrellas. Millones de estrellas. Piensa en eso por un momento. La grandeza del universo. Y dice el autor de Isaías, nos dice Isaías, que Dios cuenta cada una de ellas. Es que Dios conoce el nombre de cada una de ellas. Eso es increíble. Eso es como que se sale de nuestra comprensión, se sale de nuestro entendimiento. Es algo que no logramos concebir en nuestra mente finita y limitada. Dios se sale completamente de toda nuestra comprensión y de todo nuestro intento de abarcar su ser. ¿Por qué? Porque como dice este texto de Isaías, Él es Dios. Todas estas razones hacen que Dios sea Dios y que no tengan a nadie más. Así que vamos a encontrar en este libro de Isaías, en este capítulo, cómo Isaías habla y resalta la imagen de Dios. Déjame decirte la importancia de esto, porque Dios aquí se coloca en un punto demasiado alto y elevado. Ahora déjame decirte la importancia de este primer punto, de reconocer quién es Dios, con la siguiente cita de el teólogo A.W. Tozer, que escribió lo siguiente. Miren lo que él escribió. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros, no lo que pensamos acerca de nosotros. Esto me parece que es importante, porque es ese pensamiento, queridos hermanos, es ese pensamiento lo que nos define en un sentido. Es lo que pensamos acerca de Dios, lo que determina lo que hacemos. Es lo que determina lo que tú y yo pensamos, es lo que determina lo que tú y yo, la manera como enfrentamos la vida, cómo nos relacionamos con los demás. Es cómo concebimos a Dios, lo que habla de nuestro presente y lo que nos conlleva a pensar en nuestro futuro. Y él sigue diciendo, A.W. Tozer, lo siguiente: la realidad más portentosa de cualquier ser humano no es lo que le pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón.
lo más revelador, escucha esto, de la iglesia, acerca de la iglesia, será siempre su idea de Dios. Eso es lo más importante. Y yo creo que lo que Isaías está queriendo mostrarnos en este texto es precisamente esto, que no hay nada más importante sino lo que tú tienes en tu pensamiento acerca de Dios. A la pregunta, ¿quién es Dios para ti? ¿Tú qué responderías frente a eso? E Isaías lo que está haciendo con este pasaje es mostrándonos la grandeza, lo incomparable que es Dios, que está fuera de toda comprensión humana. Así que nuestros pensamientos acerca de Dios son muy importantes. Muchas veces, tenemos que decir esto, nuestra percepción acerca de Dios son de alguna manera nublados, tergiversados, desdibujados por las circunstancias de nuestra vida, por lo que estamos enfrentando, por lo que estamos viviendo, o quizá por lo que se nos ha enseñado, o por lo que no hemos aprendido acerca de Dios, simplemente porque no hemos tenido un conocimiento un poco más claro acerca de Dios. ¿Puedes pensar tú en este momento que nos escuchas en algo más grande que Dios? ¿Qué piensas cuando se habla de Dios? ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando escuchas la palabra Dios? Tú y yo necesitamos ponernos nuevamente al frente, ante el Omnipotente, frente del Creador, Hacedor de maravillas como nuestro Señor, y caer ante su presencia en asombro, quedar perplejos ante su majestad. Y para una situación de cansancio, de agotamiento y de agobio, noten ustedes lo que Isaías pretende hacer en este texto. Lo que Dios está llevando al profeta. Háblales de quién soy yo. Diles cuál es mi carácter. Muéstrales mi ser, mi poder, mi grandeza. Eso me parece fabuloso. Y es lo que vamos a encontrar en esta sección del 40 en adelante. Mucho de quién es Dios. Isaías va a recalcar una y otra vez, quién es Dios. ¿Quién es Dios? Así que en primer lugar, cuando nos sentimos en cansancio, agotados, reconoce quién es tu Dios. Vuelve tu mirada una vez más a este Dios poderoso y grande. En segundo lugar, quiero mencionar que este pasaje nos habla de que nosotros necesitamos en tiempo de cansancio, de agotamiento, cuando vemos que ya no podemos seguir más adelante, que nos ha superado la adversidad, revisar en segundo lugar nuestro corazón. Revisar nuestro corazón. Desde el versículo 18 hay unas preguntas que se hacen en un sentido de modo de reflexión para el pueblo de Israel. Es que hacen pensar al pueblo. Y nuestro pasaje tiene ese sabor en un sentido como a reclamo de parte de Dios. Es un mensaje de esperanza, pero que tiene también dentro de sí ese reclamo que Dios le hace a su pueblo por su conducta y su proceder. Cuando estamos en tiempos de cansancio, agotamiento, desánimo, debemos detenernos a revisar nuestro corazón, porque es cuando con mayor facilidad, nosotros podemos dar paso a pensamientos, sentimientos, actitudes de las cuales debemos arrepentirnos. Mira, por ejemplo, y quiero llamar la atención en dos sentidos en este segundo punto de revisa tu corazón. Revisa tu corazón en dos sentidos. Primero, en cuanto a la idolatría. Mira lo que dice el versículo 18. ¿Con quién me compararán? ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Y el versículo 25 dice, ¿con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo de Israel. Uno de los grandes problemas de Israel fue la idolatría. Es que ellos llegaron a confiar en otros dioses, se dejaron cautivar por los dioses de otras naciones. Ellos vieron que estaban surgiendo potencias mundiales en ese momento, como era Siria, como llegó a ser Babilonia,
Y claro, ellos quedaban deslumbrados frente al despliegue militar, ante la fuerza y el poder que tenían estas naciones. De tal manera que ellos llegaron a adoptar también la adoración a sus dioses. Claro, pueblos tan poderosos deben tener dioses muy poderosos. Y ellos cometieron este grave pecado delante de Dios, de colocar toda su esperanza y toda su seguridad en estos reyes, en estos dioses. De hecho, si miramos en el capítulo 2, versículo 8, rápidamente, ahí en Isaías capítulo 2, versículo 8, vamos a encontrar lo siguiente que dice la palabra del Señor. Allí dice: su país está lleno de ídolos. El pueblo adora la obra de sus manos, lo que han hecho con sus propios dedos. Mira eso. Y en el capítulo 10, versículo 20, dice también Isaías recriminando la conducta idolátrica del pueblo. Dice: en aquel día ni el remanente de Israel ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob volverán a apoyarse en quien los hirió de muerte. Noten eso. No volverán a apoyarse porque ellos habían colocado su sustento, su apoyo en estos reyes. Y bueno, tú puedes luego también revisar el texto que está en Isaías 44. Vamos a leerlo en esta semana, desde el versículo 9 en adelante, cómo Dios a través del profeta recrimina a ellos acerca de su idolatría y de su confianza puesta en dioses, en reyes, en otras naciones, como su seguridad. Y claro, es aquí donde nosotros, tú y yo, nos desanimamos. Porque lo que pasaba con el pueblo de Israel es que ellos comenzaban a perder la idea de Dios. Comenzaba a engrandecerse ante sus ojos otros dioses, otros reyes, y comenzaban a verlo más y cada vez más grandes por lo que tenían, por sus tesoros, por su fuerza. Y entonces incurrían a la trampa de la idolatría. Dios llega a reducirse tanto en nuestras vidas, muchas veces, porque otras figuras se nos engrandecen ante nuestros ojos. Quizá para nosotros no sea una imagen tallada en madera como lo era para el pueblo de Israel en su momento, como lo describe en los versículos 19 en adelante. Pero quizás sea algo más, quizás sea una relación para nosotros, quizás sea un trabajo, quizás sea tu economía, quizás sea tu salud, quizás sea tu juventud, lo que te hace pensar: en esto yo puedo aferrarme como mi seguridad, en esto yo puedo aferrarme como la esperanza de mi vida. Y tenemos eso. Cuando nosotros incurrimos en aferrarnos, en encontrar seguridad en algo que está fuera de Dios, que no es Dios, lo que hemos hecho es reducir a Dios en quien es Él. Hemos llegado a reducir a Dios. Y esto es irónico y es absurdo porque llegamos a adorar, llegamos a esperanzarnos en aquello que es igual de frágil, igual de débil que lo que somos nosotros. Y Dios estaba llamando la atención sobre eso. Así que piensa en esto, queridos hermanos, amigos que nos escuchan. ¿Qué estamos colocando quizá hoy nuestra esperanza? ¿Qué es lo que tú dices: si pasara esto, yo sería la persona más segura o más tranquila de la vida? Y allí seguramente está nuestro corazón, nuestra adoración. Pero por otra parte, y en segundo sentido, que quiero que revisemos nuestro corazón, está en la pregunta que se plantea en el versículo 27. Mira el versículo 27 lo que dice: ¿por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Diciendo lo siguiente: mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. Esto muestra la murmuración del pueblo. En su cansancio, en su agotamiento, ellos comenzaron a pensar: ¿dónde está nuestro Señor? ¿Dónde está nuestro Dios?
Ellos pensaron, Dios se ha olvidado de nosotros. Dios se ha distanciado de nosotros, nos ha dejado al olvido. Se fue quizás a crear o a cuidar otra nación y ya no le interesamos más. Ellos llegaron a pensar eso en lo profundo de su ser, en sus corazones. Y es que eso nos sucede a nosotros, que en tiempos de estos, cuando la enfermedad no desaparece, cuando el dolor persiste, cuando sentimos que la situación no cambia, no es transformada, podemos llegar a pensar, ¿dónde está Dios? Nos ha abandonado el Señor, se ha alejado Dios de nosotros, ya no nos hará derecho a nosotros el Señor. De hecho, se llega a reducir tanto a Dios que en el versículo 28, en la Nueva Versión Internacional lo muestra como una afirmación: el Señor es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. En la Reina Valera lo presenta como una pregunta. Reina Valera dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno, Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio? Ellos habían llegado inclusive a ver a Dios como que quizá Dios se había cansado de ellos, se había agotado y ya no tenía fuerzas para seguir llevando a su pueblo, que Dios se le había acabado la fuerza para seguir llevando a su pueblo. Y este punto es dramáticamente confrontador, porque sabes, lo que Dios está diciendo por medio del profeta Isaías es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos esta idea en nuestra mente de que Dios nos ha abandonado, nos ha dejado, llegamos a comportarnos como aquellos que no conocen a Dios. Por eso las preguntas que tenemos en este texto es: ¿no te has enterado al caso? ¿Es que no lo sabías desde antes? ¿Que yo soy el Señor que reina sobre la tierra? Dice en el versículo 22, Él reina sobre la bóveda de la tierra, está sentado. ¿No lo sabías acaso? Es como que llegamos a vernos como, en un sentido, como que desconocemos a Dios. Estamos como los que han vivido sin Dios, sin llegar a un conocimiento de Él. Y yo creo que este texto nos llama, en ese sentido, a revisar nuestro corazón para arrepentirnos de esto que ofende a nuestro Señor, que ofende a nuestro Dios. Ahora, habiendo visto y reconocido la grandeza del Señor y revisado nuestro corazón para arrepentirnos frente a la idolatría, frente a nuestros pensamientos y actitudes de ver a Dios reducido, pequeño, y ver que Él se ha alejado de nosotros, vamos a nuestro último punto, que bien podríamos decir es la aplicación de todo lo dicho hasta este momento. Es decir, los versículos que arrancan en el 12 mostrando la grandeza de Dios, mostrando su incomparable ser y este llamado de atención a revisar nuestro corazón, llega a un punto en el que nos muestra la aplicación de estas verdades. Y ese tercer punto quiero hablar acerca de la necesidad. Cuando nosotros estamos en medio del cansancio y del agotamiento, es a reavivar tu confianza en Dios. Esos versos finales del texto son los más conocidos quizá de este pasaje. Todos recordamos, hay canciones inclusive acerca de estos últimos versículos, en especial del verso 31. Pero sea lo que sea que nosotros estemos atravesando en este momento, el llamado de la palabra de Dios es a confiar en Él, es a confiar en Dios. Aprecia cómo Él está comprometido en asistir al cansado. En el versículo 29 dice: Él fortalece al cansado. Él, Dios, Él acrecienta las fuerzas del débil. El Dios Todopoderoso está afirmando esta verdad. El Dios que cuenta las estrellas, que tiene en la palma de su mano el universo entero, que ha pesado y medido como un arquitecto el universo entero, el mundo que nos rodea. El Dios para quienes nosotros venimos a ser como langostas, quienes las naciones son como nada delante de Él. Aquel
de quien delante de los gobernantes pasan desapercibidos, se marchitan, son pasajeros delante de Dios. Ese mismo Dios es el Dios que nos conoce y que se interesa por ti y se interesa por mí. Es el Dios que dice, yo estoy comprometido en darle fuerzas al que está cansado, en acrecentar la fuerza del que está débil. Eso me parece algo precioso y maravilloso en este texto, porque es aquí donde realmente nosotros encontramos esto que se escapa de nuestra realidad y de nuestra comprensión, pero que se vuelve algo práctico para nosotros. Es decir, no se queda allá, no se queda en el espacio, sino que realmente aterriza en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en medio de nuestra familia, de nuestras relaciones. Nadie escapa del cansancio. ¿Quién puede decir que no se cansa? ¿Quién puede decir que no se agota jamás? El versículo 30 dice, aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Lo que está diciendo Isaías es, ¿quién puede decir que no se cansa? ¿Quién puede decir que no se fatiga en medio de la vida? La palabra que aquí se usa en el versículo 30, 29 y 30, acerca del cansancio, del cansado, del fatigado, son las mismas palabras que en hebreo significan fracasar a través de la pérdida de la fuerza propia. Es que fracasas en continuar en pie, fracasas en continuar adelante en tu propia fuerza. Cuando tú dices, yo siento que no puedo más, cuando tú dices, yo siento que voy a renunciar, ya voy a tirar la toalla, como coloquialmente decimos, ya no puedo seguir más adelante, esta situación me pesa tanto, es como que me está aplastando, es como que no me deja pensar, no me deja mirar hacia el futuro, me ha nublado por completo la visión. Es esa la idea que nos presenta aquí en este texto. Ese que está cansado, ese que está agobiado. Pero déjame llegar a este versículo 31, porque el versículo 31, si puedes subrayar esta palabra en tu Biblia o grabártela en tu corazón. La realidad de que todos nos cansamos. Esa es una realidad. Pero mira lo que es el versículo 31. Pero, resalta esa palabra, pero los que confían en el Señor. Aquí hay un cambio, aquí hay un contraste entre estos que se cansan, ¿cierto? Terminan su vida, pero hay una diferencia con los que confían en el Señor. Aquellos que han creído en Él, aquellos que han puesto su mirada en Él. Hay una diferencia para ellos, no es igual, no es igual. Los que confían en el Señor, aquellos que, esta palabra que de confiar, que la usamos tan a menudo, pero que a veces no sabemos exactamente qué significa. En la Escritura, confiar, se nos dice que es poner toda nuestra esperanza, como que poner énfasis o toda la fuerza de nuestra esperanza única y exclusivamente en Dios. Es dirigir nuestra seguridad hacia Él. Es en un sentido abandonarse al control de Dios, como que tú te abandonas a Él, te sueltas en tus manos. Eso es confiar. Eso es lo que la palabra nos llama acerca de confiar. En la Reina Valera, este versículo 31 también lo traduce la palabra confiar por los que esperan. Una linda palabra también, una imagen también bella de esto de confiar, que es esperar. En el Salmo 130 dice el salmista, espero en el Señor con toda el alma. Y mira lo que dice, como esperan los centinelas en la mañana. Es decir, lo que dice el salmista en el Salmo 130 es, yo espero con la plena seguridad de que va a amanecer. Un vigilante, alguien que cuida en la noche un lugar y está pasando la noche, él está esperando
que amanezca para finalizar con su trabajo. Pero la espera de Él no es una espera como si de pronto amanece alguna vez. No, Él sabe que va a amanecer. Él sabe que va a amanecer. Y esto es bello también entenderlo en el sentido de confiar en Dios. Los que confían en el Señor, esperan en Él, como el Salmo 130. Aquellos que creen, aquellos que creemos en las descripciones de Dios enunciadas en este capítulo, desde el versículo 12, debemos también creer que Él está presente en medio de nuestras vidas. Estamos hablando de lo siguiente, y quiero que preste mucha atención a esta frase. Estamos hablando de que es nuestro entendimiento de Dios, es lo que tú y yo comprendemos de Dios, lo que sabemos, lo que entendemos de Él, lo que nos conduce a confiar en Él. Eso es donde está llegando Isaías. Por eso toda la descripción de los primeros versículos, por eso todo este capítulo, para llegar hacia el final y decir los que confían, porque no es confiar solamente por decir que estoy confiando. Podríamos bien decir que es aquí donde todo lo que sabemos acerca de nuestro gran Dios cobra relevancia para nuestra vida. ¿Para qué la revelación del carácter y el ser de Dios? No es solo para tener información en nuestra cabeza de quién es Dios. No es solamente para saber responder, lo cual es importante, pero no es solamente para eso. Este no es un tratado para el pueblo simplemente para que sepan responder un cuestionario o para que sepan darle información a otros acerca de Dios. Este es un texto que conduce hacia la confianza, donde la comprensión de Dios se traduce, se aplica en confiar en Dios, confiar en Él. Esto es muy importante, queridos hermanos, porque muchas veces hay una desconexión entre lo que pensamos de Dios y lo que vivimos para Dios. Es Dios quien nos da las fuerzas para continuar, se nos dice aquí. Es aquí donde Dios nos dice que Él renovará nuestras fuerzas, porque en esa confianza, en esa espera, es que son renovadas nuestras confianzas. Aquí está la imagen de este animal, de este águila, ¿cierto? Que eleva sus alas y que pasa por encima. Y es esta última frase de que volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Tiene esta idea de que la renovación que Dios da a aquellos que confían en Él es que Él pone nuevas fuerzas en medio de la situación. Noten que aquí no está diciendo Isaías que ellos no van a ir entonces nunca al cautiverio. No está diciendo Isaías eso. De hecho, ellos se preparan para eso y aguardan por una invasión, tristemente y dolorosamente. Pero lo que Dios está diciéndoles es, miren, aún en medio de eso, yo voy a renovarle las fuerzas a ustedes, de tal manera que puedan elevar sus alas y sobreponerse a eso, de tal manera que aún las actividades que normalmente y naturalmente nos cansan, como correr, como caminar, ¿cierto? Esta figura que se usa aquí no producirán cansancio. Es decir, que Dios renovará las fuerzas en nuestra vida. Mientras tú y yo caminamos, mientras tú y yo andamos en este mundo caído, que sufre, donde pasamos diferentes situaciones de enfermedad, de escasez económica, de incertidumbre hacia el futuro, Dios dice, los que confían en Él les renovará sus fuerzas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Dios renueva, queridos que me escuchan en esta mañana. Dios renueva las fuerzas al que se ve cansado y débil. Eso es muy importante en este texto. Es que aquel que se acoge en confianza al Señor es porque se ve agotado a sí mismo. Es la diferencia con los jóvenes que creen que no se cansan y que pueden seguir adelante. Aquí es todo lo contrario. El que se ve agotado y cansado, ese es a quien Dios trae sus fuerzas para renovarlas, quien el Todopoderoso viene para asistirle. Ese es el descanso.
Hay un texto en el Nuevo Testamento, lo encontramos en Mateo, y esto para terminar, Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28, que dice Jesús hablando allí con sus discípulos y también hablando con la multitud. Dice lo siguiente. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y miren el versículo 28. Vengan a mí, dice Jesús, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Dice Jesús, es increíble que las palabras que tenemos en el Nuevo Testamento en boca de Jesús son las palabras que tenemos en el Antiguo Testamento pronunciadas por Isaías de parte del Señor. Nosotros encontramos el gran descanso en nuestro Señor Jesucristo. En Él encontramos nuestro descanso. Así que yo quiero terminar esta reflexión de esta mañana pensando en lo siguiente como aplicación. Tú y yo necesitamos comprender cada día más quién es Dios. Tú y yo necesitamos cada día ampliar nuestro conocimiento de Él. Y eso solamente es posible cuando tú y yo nos sumergimos más en la Escritura para descubrir quién es Dios. Y solamente en ese sentido es que tú y yo podremos confiar más y más en el Señor. Así que este llamado de Isaías a nosotros de confiar tiene que conducirnos más y más con toda intensidad a leer más la palabra del Señor, a profundizar más en nuestros tiempos de devocional, en indagar más, escudriñar más, en, como podemos decir, comer más la palabra de Dios, porque solo en ese sentido es que la imagen de Dios se crecerá ante nuestros ojos. Otras imágenes se reducirán y entonces confiaremos en el Señor de tal manera que Él renovará nuestras fuerzas. Vengan a mí, dice el Señor, todos los que estén cansados y trabajados, y yo les daré descanso.